no la bauticemos, por favor, porque no quiero. Vamos a terminar con lo de los dones. Y voy a comenzar haciendo esta pregunta. ¿Cómo sería la iglesia ideal? ¿Cuál sería la iglesia ideal? Una grande, una iglesia con pantallas gigantes, con música a todo dar, buenas palabras, un auditorio gigante y todos los hermanos trabajando, haciendo lo mejor. Nos gustaría, a todos nos gusta que la iglesia sea algo así. Y nos gustaría una iglesia en santidad, una iglesia donde todos podamos crecer a la estatura de Jesucristo. Es una realidad, pero la realidad que pisamos es que las iglesias son todas diferentes. Y siempre somos humanos, seres caídos, y siempre va a haber problemas en las iglesias. Algunas veces has escuchado que si vas a la iglesia perfecta, no vayas, porque si entras, ya no va a ser perfecto. Porque todos somos personas. Así que hoy día vamos a terminar con esto de los dones. Pero antes que nada tengo algunas cosas que entrar a los dones. Vamos a tratar los dones en sí. Y ojalá que nuestra idea sea cambiada. Porque mucha gente tiene la idea de una iglesia pentecostal. Y hay gente que cuando no conoce lo que es una iglesia pentecostal, o lo mira en internet o lo ve por ahí, se asusta. Porque a mí también me hay iglesias que me asustan. Y se ha sacado una corriente que hay veces no es lo que la palabra de Dios dice. Yo soy pentecostal, me gustan los dones, me encanta, hay que ejercerlos. Y Dios, los dones, como dije las prédicas anteriores, es para el crecimiento a la estatura de Jesucristo del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Nosotros, la iglesia. Y Dios nos ha dado todos los dones para eso. Así que, antes de comenzar, voy a orar. Vamos a orar porque sin oración y sin el poder del Espíritu Santo, si no es de Dios, mejor es de mal. Padre, te doy gracias por la palabra que vas a traer, Señor. Utilízame. Como siempre, Señor, te lo pido, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que todo lo que sea tuyo, salve. Y todo lo mío, Señor, bórralo de las mentes. Toda palabra además que esté diciendo, quítalo, Señor. Y ayúdame a expresarme y abre el entendimiento de cada una de las personas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. La palabra tiene poder. ¿Tú sabes cómo era la iglesia de... hemos estado viendo en 1 Corintios, capítulo 2, que es el capítulo más, uno de los, no el capítulo, desde el 12 hasta el 14, es donde más habla de los dones del Espíritu Santo, dones que Dios regala a la iglesia, a nosotros. Y es donde estamos grabando. Gracias, me lo he cambiado. Y es donde el Señor habla a su iglesia, a través de Pablo escribiendo esas cartas. Pero te voy a dar un dato, vamos a leer algo de cómo era la iglesia de Corinto. Para que siempre tengas, apunta las fechas, porque eso en los estudios bíblicos te va a servir bastante. Dice 1 Corintios, lo voy a ir leyendo acá. Esta epístola fue escrita por el apóstol Pablo desde Éfeso, desde la iglesia de Éfeso, en el 55 después de Cristo, año 55 después de Cristo. Un año después de haberse establecido la iglesia en Corinto. O sea, al año de haberse establecido les escribe esta carta. Esta era una ciudad cosmopolita, cuyas restricciones morales eran mínimas y donde los cristianos eran aún demasiado inmaduros. Claro, estaba empezando la iglesia. Y era un lugar cosmopolita, era una ciudad cosmopolita, Corinto. Y toda la gente ahí tenía lo que querían hacer. Había ídolos, había formas,
había una degradación sexual tremenda, la moral no había, como en toda capital, como en Madrid. En Madrid tú sales de noche un viernes, un sábado, y ves, ¡guau! Madre mía, ¿cómo va la cosa? Es tremendo. Es una ciudad que hierve, que toda la noche está en movimiento. Quizás nosotros no salimos mucho, pero cuando sales a Madrid lo ves. Y ahí estaba la iglesia, que se había establecido un año antes. Y Dios había regalado dones, y había regalado de todo a la iglesia. Dice, debido a dicha circunstancia era difícil establecer una iglesia y que ésta se mantuviera pura. Corintios es una epístola de carácter práctico, o sea, es practiquísimo. Se puede leer y vas entendiendo todo lo que te va diciendo. Pablo confronta a los cristianos con sus pecados y el desorden moral, además de instruirlos en asuntos que habían surgido en la congregación. La carta aborda el tema de la unidad frente a la división, a los desórdenes de la iglesia. Además responde a preguntas puntuales sobre el matrimonio cristiano, la libertad, la adoración pública, los dones, la doctrina y la resurrección. Esa era la carta que está en la palabra de Dios. Y ahora, para que vayas viendo cómo es la iglesia, abre tu Biblia en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 1. ¡Wow! ¡Qué tremenda iglesia que tenían! Porque tenían dones, había lenguas, profecía, le dice procurar profetizar todos. Imagínate, todo lo que habla en el capítulo 12, en el 14, ¿cómo sería una iglesia donde todo el mundo profetizara, todo el mundo hablara palabra de Dios, todo el mundo estuviera exhortando, estuviera diciendo las cosas del Espíritu Santo, todo? ¡Ah! Sería hermoso. ¿A que sí? ¿No te gustaría? Y mira cómo trata Pablo, porque cuando lees, no leas un versículo, si puedes leer todo un libro, léetelo el libro. Pero si puedes leer un capítulo, el capítulo, siempre el contexto. Yo voy rápido. 1 Corintios 1:1 dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y a estos los llama así, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Mira cómo empieza la carta. Santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Tú eres llamado a ser santo. Tú eres llamado a ser santo. Pero no es la idea de santidad, y quiero aclararla, que tenemos nosotros como los santos que están en un pedestal, como ejemplos a nuestras vidas. No, la palabra de Dios dice que santo quiere decir apartado, separado para Dios. Y tú cuando has aceptado al Señor Jesús en tu corazón, cuando el Señor ha tocado tu vida, te ha apartado, y eso es para ti, es un santo. Por eso acá llama Pablo a todos los santos, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿Se acuerdan ayer los de la doctrina? Llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor. En cualquier lugar del mundo invocan. Ahí está diciendo la iglesia invisible. Toda la iglesia que se junta para invocar. Los está llamando santos. ¡Wow! Yo con simplemente con esta entrada a la carta, con esta forma de presentación, con esta salutación que se llama, salutación de la carta, el comienzo, yo digo, vaya iglesia que debe haber sido la iglesia de Corinto. Tremendo. Ahora, ¿qué había en esta carta? Les va diciendo. Capítulo 5, a los santos, mira a los santos. Capítulo 5, versículo 1.
De cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Estos son los santos que llamaban. Esta es la iglesia. La inmadurez de una iglesia. La carta a los Corintios es la inmadurez de una iglesia. Son santos, son apartados por Dios, pero son inmaduros. No puede darles comida. ¿Por qué? Porque tiene que darles leche. Recién se han convertido. Llevan un año y Dios ha derramado sus dones y ha derramado el Espíritu Santo, pero hay pecado dentro de la iglesia. No la han consumido. Pablo no está diciendo ahí que han consumido, no, va poniendo en orden las cosas. No solamente hay una inmoralidad sexual. Capítulo 6, versículo 5. Dice, para avergonzaros no digo, pues que no hay entre vosotros sabios ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Tenían problemas en toda la iglesia. Me prestaste, me diste, me vendiste una propiedad, no te la pagué, te pedí prestado dinero, no te lo he devuelto, y había problemas de esos, y iban a la justicia del mundo, en vez de arreglar sus litigios dentro de la iglesia. Y muchas veces en las iglesias tenemos esos problemas. Ay, el hermano me pidió dinero, le di dinero y no me lo pagó. Ya rompen una amistad, se rompen varias cosas. Por eso tenemos que aprender a ser sabios con esas cosas. Por eso en nuestra denominación dice que no prestamos, ni pedimos prestado dinero. El pastor Nico puso bien dentro de la iglesia, ni pedimos prestado ni prestamos dinero. Si quieres regalos, si quieres dones, si hay una necesidad se dona, se regala, pero no se pide ni se da prestado. Esto solamente es un punto de lo que está diciendo. Tenían problemas que iban a juicio, litigios. No solamente eso. Capítulo 7. Tenían problemas matrimoniales. Todo el capítulo 7 dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Bueno le sería. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Y cada una tenga su propio marido. Y comienza a decir que el marido cumpla con la mujer, como debe ser. ¿Por qué? Porque estaban en una ciudad cosmopolita donde no pasaba nada si uno tenía 2, 3 mujeres. Por eso es que en esa época comienza a decir el obispo tiene que ser marido de una sola mujer. Comienza a entrar la monogamia nada más. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a, no pasa nada. Si él puede mantener, ¿no has visto los árabes? Si puede mantener varias mujeres, no pasa nada. Tiene 3, 4, 5. Comienza a poner en orden. Y no solamente había eso en los santos, sino que en el capítulo 11, antes de pasar a los dones, versículo 17, dice, pero al anunciaros esto, que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. ¿Sabes por qué? Porque hacían banquete. Decían, vamos a hacer la Santa Cena, todas las reuniones. Y unos llevaban unas fiestas tremendas para comer, porque tenían dinero. Y otros no tenían mucho y llevaban poco. Y llevaban el vino y el pan. Y unos decían, esta es la Santa Cena, y se atiborraban de comida. Y comenzaban a beber hasta que se caían. Y eso lo va poniendo en orden en esta iglesia. ¿Por qué? Porque con un año simplemente de crecimiento no tenía madurez. Pero sin embargo, sí tenía dones. El Espíritu Santo se había derramado sobre la iglesia.
¿Cómo puede ser posible? Porque el Espíritu Santo, si tú te das cuenta y vas al libro de los Hechos, que dice cómo comenzó la iglesia. Hechos 2, todo el capítulo de Hechos 2. Estaban unánimes en oración, esperando. Y es lo más difícil que nos toca a los cristianos. Lo más difícil es cuando Dios te quiere dar algo. Dios te quiere bendecir con el Espíritu Santo. Y lo más difícil es esperar, orando. Orando. Esperar un buen tiempo, No fue de un momento a otro. Fue bastante tiempo que estaban orando y esperando y esperando. Y el Señor les dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando estaban orando, cayó del cielo y los revistió de poder. Y lo más difícil para ellos era estar ocultos, esperando y orando. Porque podría haber pasado más cosas. ¿Tú qué harías si dice, va a haber un derramar del Espíritu Santo y vamos a evangelizar toda? La primera cosa que haríamos es, ¿quién se va a encargar del evangelismo? Vamos a nombrar quiénes hay. Vamos a hacer un plan de salida. Y aquí el Señor les dijo, orar, unánimes en oración. Y el Espíritu Santo se derramó. Y después, el Espíritu Santo fue a la casa de Cornelio y se derramó. Cornelio sabía mucha doctrina, mucha que no sabía nada, pero el Espíritu Santo lo tocó. Los corintios igual, tenían un año, eran inmaduros, eran niños y tenían el Espíritu Santo. Y estaban hablando en lenguas, había sanidades, y ahí comienza todo lo que son los dones, que es de lo que hoy día vamos a hablar. Vamos al capítulo 12. Ya estamos en 1 Corintios 11. Vamos al capítulo 12 y versículo 28. Y muchas veces lo hemos leído. Y solamente voy a dar un repaso porque lo dije el domingo pasado, me parece. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Ahí está poniendo varios dones, está juntando todo. Pero ahí hay que separar. Una cosa son los apóstoles, los profetas y los maestros. Y estas son personas llamadas por Dios con dones, pero llamadas a ejercer ese cargo. No son en sí dones en sí. Ellos tienen dones, pero son personas llamadas. Los apóstoles, los profetas y los maestros. Y los dones en sí, que vamos viendo, capítulo 12, el mismo vamos al versículo 4 en adelante. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. La palabra don aquí es carismata o charisma. El Espíritu Santo es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, esos son los llamados, apóstol, profeta. Pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Es el mismo Dios que nos está dando todos los dones. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho de todos nosotros. A cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Y aquí comienza a decir algo. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Y tú sabes lo que es la palabra de sabiduría? Palabra de sabiduría. Está hablando con esta iglesia, que tiene un año nada más. Pero están metidos dentro personas falsas, falsos cristianos. Hay problemas, hay infidelidad, hay pecado, hay derramar del Espíritu Santo, o sea que no es tan santificada como la pensábamos. Y ahora está dando, primeramente, una palabra de sabiduría. ¿Ves?
La traducción del griego, que es como se escribe en la Vulgata Latina, este versículo 8 que dice sabiduría, significa Sofía. Sofía es sabiduría. ¿Has escuchado el nombre de Sofía? Yo tengo una prima Sofía. Sofía. Tenemos una reina Sofía. Y una infanta Sofía. Bueno, ¿sabes lo que significa? Sabiduría. Sabiduría. Y es una palabra que se utiliza, pero sobre todo, quiere decir, para entender qué significaba la palabra Sofía, que nosotros se traduce en sabiduría, aquí en la Biblia, Clemente de Alejandría decía, Sofía quiere decir conocimiento de cosas humanas y divinas, y en sus causas. Es un don. La sabiduría que da Dios no es inteligente. Dice la palabra de Dios, si alguno está falto de sabiduría, en Santiago lo dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, que Él da abundantemente. Y ahora la traducción es conocimiento de cosas humanas y divinas, y de sus causas. ¿Qué puede causar el aplicar? Tú sabes, si tuviéramos sabiduría, no conocimiento nada más, sino sabiduría, en cada cosa que hacemos. Este es el don de sabiduría, que Dios lo da. Cuando tú dices, pastor, ¿qué hago? ¿Qué has pensado hacer? No sé, tengo dos días. Nunca te voy a decir haz esto. Porque eso me lo han enseñado desde que era discípulo. Nunca digas haz esto. Tú dejas que la persona decida. Pero tú enséñale qué es lo mejor. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice Dios? Ora, que Dios te ilumine. Si tienes una palabra de Dios, se la da. Que sabiduría, Sofía. Pero nunca obligues a alguien a hacer alguna cosa. Que la persona decida. Y para eso necesitamos el don de sabiduría. Necesitamos el don de sabiduría. Que Dios lo da abundantemente. Muchas veces no lo ponemos en práctica. Aristóteles decía que Sofía era proponerse los mejores fines usando los mejores medios. Acá hay otra entrada de lo que es el don de sabiduría. Proponerse los mejores fines usando los mejores medios. ¿Qué quiere decir eso? Proponerte los mejores fines. ¿Por qué tú crees que algunas cosas no logramos alcanzar? Por procrastinar. Vaya palabrita que la pastora trae. Pero, muchas veces, como dice acá, sabiduría es proponerse lo mejor. Hasta aquí llegamos y me quedo aquí. De aquí no paso. O con esto me conformo. No pasa nada. ¿Sabes que estamos en un país donde todo lo que está sucediendo entre la pandemia, entre los desempleos, entre los ERTES, entre los desempleados, cuando te vas al paro y te dan una pequeña ayuda de 400 euros, dices, vale, con eso me conformo. Total, que entre esa ayuda. Eso no es sabiduría. Según Aristóteles, sabiduría sería, voy a seguir trabajando, voy a buscar más, voy a poner todos los mejores medios para hacerlo. Y esto no es autoayuda, ni es el incomodarte, ¿cómo se llama? Salir de tu sofá. Zona de confort que dicen hoy en día.
Esto dice la palabra de Dios aquí, que es el don de sabiduría. Y según Aristóteles en esa época lo interpretaba de esta manera: proponerse los mejores medios usando los mejores fines, usando los mejores medios. Y en resumen, antes, Efesios 3:10 utiliza la misma palabra. La carta a los Efesios. Dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Ha escuchado eso? Ese es el don de sabiduría. ¿Para qué? Para la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia, todos nosotros, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esta es la guerra espiritual. Esto es guerra espiritual. Esto es lo que hace el cuerpo de Cristo. Esto es lo que trataba de decir Pablo. Y no es solamente tener el don de sabiduría para ti, es para dar a conocer a todos los principados y potestades que viven. La palabra. Pablo tenía una visión más cósmica del Cristo cósmico, que nosotros muchas veces no lo tenemos. Una visión más amplia de lo que es Jesucristo y de lo que es el cuerpo de Cristo. ¿Y para qué son los dones? Capítulo 7, versículo 10. La misma palabra. Efesios 7. No. Me he equivocado. ¿Qué dice esto? Ahí dice esa Biblia. De polvo, muchos y políticos variados, de muchos colores. La palabra pinta la sabiduría de Dios como muy variada, con muchos aspectos, matices, tintes y expresiones coloridas, como un Dios multifacético. Interviene todavía en la vida humana, desplegando en su pueblo y a través de su pueblo una rica sabiduría multicolor y plena de matices. Pues no lo tengo el otro versículo, me he equivocado, era este. Lo buscaré y lo digo después. En conclusión, es la sabiduría que conoce y reconoce a Dios, que Él está encima de todo, que Él es el que está manejando las cosas del mundo y que Él da esa sabiduría para saber cómo manejarte a través de los días, el tiempo, en la iglesia y para lo que estás tú hecho aquí en la tierra. Tú tienes un propósito en esta vida. Has nacido con un propósito, no has nacido por nacer. Dios no permitió que tú nazcas donde hayas nacido y estés ahora aquí. Él tenía un propósito claro. Y reconocer estas cosas y reconocer que estamos en el cuerpo de Cristo nos regala Dios ese don de sabiduría. Esa es la palabra que se utiliza aquí. Después, vámonos a 1 Corintios, estábamos ahí. 1 Corintios 12:4. No, ya estábamos un poco más allá. La siguiente palabra en el versículo 8, el mismo versículo, a otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Y esa palabra de ciencia es lo que en esta época se llama gnosis. Bueno, en esa época se llamaba gnosis. ¿Tú has escuchado a los gnósticos?
Te has encontrado con gente que dice, no, yo soy gnóstico, que está de moda. ¿Qué es un gnóstico? Por ahí te van diciendo, un gnóstico. Bueno, pues el gnóstico es el que sabe que hay un Dios, pero no. Puede que haya algo, puede que no haya nada, pero no cree específicamente en el de la Biblia. Y eso es los gnósticos que existen hoy en día, que está abundando. Es la nueva era, New Age, nueva era, nueva forma de pensar, han abierto el pensamiento, pero si van a la Biblia y comienzan a ver, la palabra gnosis ya está, y eso significa otra cosa. No quiere decir que estás mirando a un Dios desconocido, un Dios totalmente conocido y revelado. Y esta palabra gnosis se utiliza aquí en la Biblia, que quiere decir ciencia, conocimiento. Dice el versículo 8, a otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Y esa gnosis que habla, dice, es una cosa más práctica que la sabiduría. Es el saber qué hacer en una situación determinada. En otras palabras, es la aplicación práctica de Sofía. ¿Te has enterado? ¿O ya te estás desviando de por ahí? Es saber aplicar la sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? ¿Qué es lo que me manda? Señor, ¿qué hago en esta situación? Y Él te da, como dice, pedir y Él da abundantemente. A alguien le falta sabiduría, pídasela. Y Él da abundantemente. Esa es la palabra de sabiduría. Palabra de conocimiento. Yo cojo esa sabiduría que me ha dicho el Señor y ahora la voy a aplicar a cada situación. Eso es la gnosis, el conocimiento. ¿Cómo lo aplico? En otras palabras, tú estudias, tú practicas, o sea, estudias. Por ejemplo, estudias odontología y vas y te enseñan cómo es un empate. Te lo enseñan, te lo dicen, te dicen la teoría, te dicen cómo es la pulpa, cómo tienes que ataladrar, todas las cosas que tienes que hacer, cómo se estira, y lo aprendes en teoría, porque te lo están dando. La sabiduría te la están dando. La Sofía te lo ha dado, y Dios te da esa Sofía. El día que te toca hacer el empate, las primeras veces no lo harás perfecto, pero poco a poco, poniendo el don de ciencia, estás aplicando la sabiduría al conocimiento, estás aplicando en ese momento. Y eso, ¿qué va a hacer? Que salgan como deben ser las cosas. En otro sentido, muchas cosas se aprenden teóricamente, pero después se aplican. En lo espiritual es lo mismo. Dios da abundantemente la sabiduría, pero también la persona tiene que pedir palabra de conocimiento. ¿Cómo lo aplico y en qué momentos? Hay veces cuando Dios te dice, tú pides cosas a Dios, Dios te da, responde. Muchas veces nos da, pero le pedimos y queremos ya. Señor, que sea esto ya. Y muchas veces dejamos de orar o de pedir sabiduría, conocimiento, o tener el don, o pedirle al Señor que nos llene, porque queremos aplicarlo en el momento. Y hay veces Dios te dice, no, hijo, no es no, es todavía no. Hay un momento para ser aplicado. Y esa es la palabra de tiempo, la gnosis. Romanos 15, 14. Dice, les está diciendo a los romanos, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. Esa es la palabra gnosis aquí. De tal manera que podéis amonestaros
los unos a los otros. O sea que podéis corregiros unos a los otros, porque tenéis ese don de ciencia, tenéis el conocimiento para corregir lo que esté mal. Tenéis el conocimiento entre unos y otros. Y ese don tenemos que practicarlo aquí en la iglesia. Hermanos, en la multitud de consejeros está la sabiduría. ¿No es así? En la multitud de consejeros está la sabiduría. No somos llaneros solitarios. No estamos separados. ¿Qué le pasó a Moisés? ¿Qué estaba haciendo Moisés? Dice que él está lleno del Espíritu Santo. Lo había llenado el Señor. Y él estaba resolviendo, en el Antiguo Testamento, estaba resolviendo todos los problemas que había. Y estaba cansado. Y Jetro, su suegro, lo vio. Y el suegro fue y le dijo: no está bien lo que estás haciendo, Moisés. Tú te vas a quemar ahí, vas a enfermar, va a pasarte algo, porque estás desde la mañana hasta la noche arreglando todos los asuntos. Y te va a pasar algo, ¿y cómo va a hablar Dios con nosotros? ¿Qué va a suceder? No te estás dando cuenta que te estás desgastando. Hay una solución, le digo. Busca 70 ancianos. Eran 70, ¿no? O 7. 70. 7 no era nada. 70 ancianos, personas sabias, horas que el Espíritu sea puesto en ellos, el mismo Espíritu que tú tienes, ellos juzguen. Y los casos más difíciles los juzgas tú. Pero, pregúntale al Señor si es factible. Y fue Moisés, le preguntó y le dijo: eso es sabiduría. Dios había utilizado al suegro para que le dé una palabra de ciencia. ¿Te das cuenta lo que es el don? ¿Te das cuenta cómo es que tenemos que actuar en la vida? Y lo hizo así Moisés. Si no se hubiera desgastado. Muchas veces queremos hacer las cosas porque tenemos el impulso de Dios, porque nos llenamos y hay que hacerlo. Muchas veces hay que decir: vale. Los apóstoles se fueron a orar y esperaron orando cuando podían haber salido a evangelizar. Y no se quedaron ahí. Y no salieron rápidos. Fueron llenos del Espíritu Santo, esperaron el poder, evangelizaron ese día, pero después no salían hasta que Dios los hizo salir. No se prepararon ahí, ya vamos corriendo. Que muchas veces el ímpetu de uno lo hace hacer más cuando Dios no te ha dicho que lo haga. Palabra de conocimiento, de ciencia, cómo aplico la sabiduría. Y eso tienes que pedirlo. Y estas cosas, ¿por qué hablamos de estos dones? Yo no quiero que tú tengas, que me llene el trance y entre el don. No quiero eso. Quiero que tengas el don, que le pidas a Dios el don. Y después lo pensamos en la iglesia. Cuando un hermano viene y dice: ¿tienes un problema? Oye, corre donde el pastor. No, voy a orar por ti. Voy a pedirle que te dé a ti también la sabiduría. Entre los dos lo resolvemos. Porque eso es crecimiento. Esto es lo que está diciendo aquí en Romanos, lo que está diciendo, en 1 Corintios, está hablando Pablo. El cuerpo tiene que crecer. No una persona, el cuerpo de Cristo, que somos todos. Solamente yo soy un llamado a ser pastor. Nada más. Otros fueron llamados a ser apóstoles, otros evangelistas, otros profetas. Es solamente pastor, pero el cuerpo tiene que funcionar con los dones. Versículo 9 de 1 Corintios 2. El versículo 9 dice: a otro fe por el mismo Espíritu. A otro le da el don de fe, pero la traducción de esta fe no es la misma y es muy cortita. Todo el mundo tiene una medida de fe. A Pedro le dijo: hombre de poca fe,
¿Por qué dudar? No estamos hablando de la misma fe. Todos tenemos una medida de fe que podemos hacer crecer. Pero acá está hablando que a otro le da el don de fe. ¿Quién tuvo ese don de fe? La fe que es. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Dios le dio un don de fe. Le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve donde yo te digo. Le dijo, vale, y salió. Hay gente que Dios pone el don de fe, que es el que cree contra toda circunstancia. Nosotros podemos hacer crecer la fe. Todos tenemos una medida de fe y podemos ejercitarla y ponerla al servicio del Señor, y podemos decirle, Señor, acrecienta mi fe, y estar orando, creyendo. Pero hay gente que en un momento dado simplemente lo cree, y esa fe trae muchas veces sanidad, trae muchas veces milagros, cosas que suceden, circunstancias que cambian, montañas que se tiran al mar. Esa fe que mueve montañas es un don que no todos la tenemos. No todos la tenemos. Cada vez que oramos, yo oro por sanidad. Pero muchas veces no sientes nada. Tengo que decir, Señor, acrecienta mi fe. Ayuda a mi fe. No es porque no tenga fe. No te voy a decir, uy, pobre, el pastor está diciendo eso. No, es la realidad. No voy a mentir, porque si soy mentiroso es peor. Pero muchas veces no sientes nada, pero hay veces que oras por algo y te inunda. Y es como que el Espíritu Santo te dice, va a suceder. Y pasa. Y pasa. Me acuerdo que Isaac oró por una hermana y le dijo, el próximo año estás, ¿no? Vas a tener el niño. Un hijo. Y a los meses vino y dijo, estoy embarazada. Y era una persona que no podía tener niños. De uno vaya. Ajá. Con uno todavía tenía esperanza de una pareja joven, de tener otro hijo. Pero resulta que a los meses, a los 3 meses, le dijeron que tenía otro tumor grande en este otro ovario que le quedaba y que se lo tenía que quitar. Y vinieron desesperados y oramos y era la cuenta que se hizo. Él sintió, eso es fe. Ese es el don de fe cuando Dios dice, voy a hacer esto, y no te dice, ahí va la palabra. ¿Te das cuenta lo que es? No es solamente decir, más bien, y hacer fuerza. Eso no es fe. No es fuerza. No es. Muchas veces estamos equivocados. Fuerza, cree, no pasa nada. Hermanos, pide el don de fe, que crea, o que tenga alguno, que alguien venga y me diga, y wow, se me llene así el escalofrío en el cuerpo. Son los dones de la iglesia, no es la fuerza que uno hace. Versículo 9, parte 2, dice, a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y el don de sanidad, por ejemplo, mira cómo se correlaciona. Muchas sanidades son hechas por Dios. Yo creo en la sanidad de Dios y Dios la hace. Pero muchas veces es por la oración. Porque el don de sanidad lo tenían los apóstoles y yo lo veo. Hasta hoy día he visto pocos en campañas grandes. He visto cómo se oraba y había tiempos que miraban. Comenzaron a ver una niña que se levantó de la silla. Lo he visto. No digo que Dios no hace esas cosas, esos milagros que llamamos, esas sanidades.
No digo que no las hace, las está haciendo. Pero muchas veces no es por el don. A lo mejor el predicador tiene el don de fe y al orar Dios responde. Porque el don de sanidad que tenían los apóstoles es como cuando paseaban y estaba el cojo. Iban al templo y les pidió unas monedas y él dijo, ni oro ni plata tengo, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántate y anda. Eso era lo que sanidad. No hubo ni oración. Don de sanidad. Lo tenía Pablo, lo tenía Pedro. Yo no veo que estemos en la calle y un evangelista diga, levántate en el nombre de Jesús, se levanta. No, se ponen a orar, ponen las manos, eso es lo que veo. Hay una diferencia. Yo no veo mucho don de sanidad. De verdad. Hay cosas que Dios va haciendo, entonces tenemos cosas diferentes. Ahora, estudiando esto de la sanidad, dice que en esa época eran corrientes las sanidades dentro de los judíos. Dice que los judíos tenían una convicción, que era ir, cuando estaba enfermo, no iban al médico. El judío no iba al médico, iba al rabino. ¿Por qué? Porque decía, si el rabino ora y me indica lo que tengo que hacer, seré sano. ¿Por qué? Porque la Torá lo decía. ¿Qué pasa cuando uno tenía lepra? Preséntese al sacerdote. En este caso, en esta época eran los rabinos. Entonces, ¿dónde iban? Al rabino. Y ahí presentaban. Y conforme decía la palabra de Dios, ellos hacían lo que tenían que hacer, que mandaba la Torá, y eran sanados. Entonces Dios dio a la iglesia unos dones de sanidades para que vean los demás que estaban fuera, todos los judíos que iban al rabino y sanaban con la Torá, decían, ahora lo doy a la iglesia. ¿Ves el cambio que había de los judíos a la iglesia? Ahora doy este don de sanidad a la iglesia. Los apóstoles tenían ese don, salían, oraban, le ordenaban y se levantaba el enfermo. No tenía que ni orar, se levantaba. Don de sanidad. ¿Qué quería decir con esto? Dios estaba diciéndole toda la autoridad que había en la Torá y en todo lo que era mi pueblo ha pasado a ser de la iglesia. Con autoridad levanto esta iglesia, el cuerpo de Cristo. ¡Wow! Si tuviéramos ese don ahorita, ¿cuánta gente miraría a Cristo? Pero recuerda lo que dijo. Le preguntaron a Jesús, ¿por qué no da señales? Hay un versículo que dice, que Pablo dice, los judíos piden señales y los griegos, el conocimiento, creo que pone, el norte. Y le respondió Jesús. Le pidieron señales a Jesús, los judíos. Los judíos siempre pedían señales, más señales, más señales. Por eso había don de sanidad. Por eso Jesús sanaba. Pero un momento dijo, no se les va a dar ni una señal más que la que es de Jonás. ¿Cuál era? El que iba a morir en la cruz 3 días y iba a ser resucitado. No había más señal para los judíos. Pero sí comenzó con la iglesia. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta el paso que hay y el poder que tiene la iglesia ahora? Lo que debemos pedirle a Dios. ¿Cómo sería la iglesia? Si de verdad, para nosotros sería un poder de fe, un nave, un subidón. En esa época había algunas cosas, como te decía, iban a los rabinos, y era donde había
las sanidades y curaciones. Y después ese poder pasó a la iglesia. Santiago 5:14. Y te lo debes saber de memoria. ¿O lo has escuchado alguna vez? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Mira lo que dice abajo. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. La oración de fe. ¿A dónde pasó el don de sanidad? A la iglesia. A la iglesia, junto con el don de fe. Está hablando de las dos cosas aquí. La autoridad de la iglesia por orar, ungir con aceite y el enfermo sanará. Antes llamaban en la iglesia católica, sobre todo la extrema unción. Ahora ya han cambiado, unción de enfermos. ¿Qué es bueno? Porque la iglesia los peces bien. Y no solamente la católica, nosotros también ungimos con aceite. Y los enfermos tienen que sanar, como dice la palabra de Dios. Es usted. A ver, la oración de fe sanará al enfermo. ¿Sí? Es la autoridad de la iglesia. Es la autoridad de la iglesia. Aquí está el don entre sanidad y fe. La autoridad que hay. 1 Corintios 12:9, estábamos, el versículo 9, seguimos con más dones. El versículo 10 dice, a otro el hacer milagros. El hacer milagros. La palabra esta de milagros se traduce también como maravillas. Hacer maravillas. Y estaba buscando una traducción clara de qué quería decir. Y uno de los teólogos escoceses, un buen teólogo que se llamaba Berkeley, que tiene muchos comentarios buenos, dice que la palabra milagros aquí traducida, no tengo la palabra traducida, pero lo que quiere decir es que esa palabra de milagros era para un tipo de sanidades y exorcismos. Sobre todo se quiere decir exorcismos. Nosotros a veces ya no hablamos de los exorcismos, pero ahí habla de los milagros, el don de milagros. El don de milagros, el hacer milagros. Más que todo quiere decir exorcismos, posesiones. ¿Por qué? Porque en esa época había bastantes enfermedades mentales que eran producidas por espíritus. Nunca en un cristiano, nunca se debe hacer un exorcismo en un cristiano. En la Biblia no hay, en ningún lado. Ahora, cuando Jesús pasaba, el endemoniado ganadero, ese mismo. Ya está, el que tú has dicho. Había posesiones, había problemas como enfermedades mentales producidas por espíritus. Pero también la palabra milagros quiere decir cambiar la naturaleza de una cosa. Y por ejemplo, el agua en vino, cuando Jesús hizo el cambio en las bodas de Canaán, eso era un milagro. Transformar todas unas moléculas en otra cosa. Cosas maravillosas, diferentes, espectaculares. Cosas que cambian.
Hechos 2:22. Dice, varones israelitas, está hablando aquí Pedro, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. O sea, Jesús afirmó su ministerio con estas señales, con las señales de hacer milagros. Y aquí Pablo nos está diciendo que a la iglesia también le ha sido dada a algunas personas el hacer milagros. Maravillas. No lo vemos. No vemos estos dones hoy en día. No veo que se convierte el agua en vino. ¿Verdad? Voy a orar. Cosas diferentes que transforman. Milagros. Cosas raras. En el 10, versículo 10, perdón, 1 Corintios 12:10, dice, a otro profecía. Y mucha gente dice, ¡guau! El profeta, ya estamos, los profetas. Muchas cosas. ¿Qué es la palabra profecía? ¿Cuál es el don de profecía? Es el que tiene los medios que adivinan el futuro. No. El profeta hablaba de cosas futuras, algunas veces en la Biblia, pero no siempre hablaba de cosas futuras. Por ejemplo, Daniel. Las profecías de Daniel, ¿qué es lo que dice? Fueron reveladas por Dios. Y le dijo, son 7 semanas, es así, así. Y él cuenta lo que Dios le hizo ver. Punto. Juan cuenta el Apocalipsis, lo que Dios le hizo ver. ¿Son profetas? Sí. Ezequiel me hizo entrar hasta los tobillos. ¿Qué significa? La unción del Espíritu Santo en cierto momento, cuando se cumplió en Hechos 2. ¿Te das cuenta? Profecías de cómo iba a ser su pueblo, cómo iba a seguir yendo, porque Dios revela en sueños cosas. Pero no siempre va a vaticinar el futuro. La traducción. La palabra profecía es nabá. Nabá. Y quiere decir proclamación. Hablar en nombre de. Cuando salía el profeta en el Antiguo Testamento, o cuando estaba en la palabra de Dios, decía, el Señor dice así. El Señor dice así. Cuando el profeta lo encaró a David, fue y le contó una historia, una parábola de una ovejita que se había perdido, que se la habían robado. Y lo encaró y le dijo, tú eres esa persona. Directamente, ¿por qué? Porque Dios le había revelado eso. Y el profeta iba en nombre de Dios. Y cada vez que hablaba era en nombre de. Es proclamar en nombre de. Muchas veces se han orado por mí. Y hay alguien que me daba palabras de profecía. Me dijo, deja el trabajo. Y dedícate a tiempo completo. Ay, Señor, si el profeta no cumple lo que se dice la palabra de Dios que hay que apedrearlo hasta la muerte. Yo no voy a cumplir eso porque eso es en el Antiguo Testamento. Hay cosas que no se sacan de quicio. Cuando el Señor revela algo que ves, tienes palabra de ciencia, tienes palabra de sabiduría, tienes la profecía, pero es hablar en nombre de ti. Y cuando Dios no te ha dicho, mejor no lo dices.
porque no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Es un Dios celoso. Entonces, mucho cuidado con estos dones y esas cosas. Yo no digo que no los ejercitamos, sino que sepas bien qué es lo que tienes. Porque si no, ¡uf! Ahora, el profeta es el que da a conocer el corazón de Dios. El profeta es el que conoce el corazón de Dios y lo hace saber a los demás. El Señor está disgustado, David, porque te robaste una oveja que no era tuya. Tenías todo lo que te dio, y si hubieras necesitado más, se lo pedías, pero te encaprichaste. El corazón de Dios está en paz. Ese es el profeta. Y buscó una parábola para decirlo. Esos son los profetas. El profeta Ezequiel, cuando habla, cuando dice, vi un río, vi esto, estoy viendo el corazón de Dios, el trono de Dios mismo. El profeta es el que tiene ese acercamiento al corazón de Dios y lo da a conocer a los demás. Aporta represión y advertencia. Pero no solamente eso, sino que también aporta consejo y dirección. El profeta aporta represión y advertencia. Cuidado. Hermano, estás haciendo mal. Eso no le gusta a Dios. El domingo pasado conté la experiencia de Spurgeon. Estaba predicando en Londres y estaba llenísima la iglesia. Y entró un chaval, un jovencito, y estaba arrepentido. Spurgeon le dijo, está muy bien tu arrepentimiento ante el Señor, pero anda y paga esos guantes que tienes en los bolsillos porque no los has pagado. ¿Cuántas palabras se los había llevado sin pagar? Eso fue profecía. Eso fue el corazón de Dios diciéndole, está bien tu arrepentimiento, pero ahora ve y resarcir lo que has robado. Ve y anda. Profeta. Don de profecía. Aporta represión y advertencia. Y segundo, aporta consejo y dirección. ¿Qué es lo que tienes que hacer para estar bien en los caminos de Dios? O sea que cuando escuches un profeta, ten cuidado. 1 Corintios 14:3. Un poquito más adelante. Y esto apréndetelo de memoria, para cuando alguien te hace una profecía. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El profeta habla a los hombres para ¿qué? Edificarlo. Siempre ves al otro como mejor que tú. Siempre vas a estar bien. Siempre vas a tener en cuenta algo. Yo tengo un cartelito de John Maxwell ahí en la oficina. No es importante que los demás piensen bien de ti. Lo importante es que salgan pensando bien de sí mismos. No es importante que los demás piensen bien de ti. No es que bien, no. Lo importante es que tú salgas, cuando hables, que la otra persona salga edificada. Por eso dice, el profeta habla a los hombres para edificación. Exhortación. Estás haciendo mal, hermano, y se hace con amor la exhortación. La exhortación no quiere decir venir con lágrimas. Quiere decir las cosas como les dijo el profeta a David. O si puedes usar una parábola, un cuento, algo, pero que entiendan. Exhortar. Y consolación. ¿Saben lo que es consolar? ¿Saben lo que es consolar?
Es ponerte en los zapatos de la otra persona para sentir lo mismo. Si alguien ríe, ríes con él. Si alguien llora, lloras con él. Consolación. Sobre todo cuando una persona está mal, tienes que sentarte al lado y no juzgar. Dios no nos llamó a nadie a ser jueces. Él es el único juez. No importa lo que haya pasado, tú no eres quien para juzgar a nadie. No eres quien para juzgar a nadie. Si mi hermano cae, si una persona está ahí, consuélala como buen profeta. Pide ese don, ve y consuela, levántalo. Levántalo, porque esa es nuestra misión como cuerpo de Cristo. Para eso están estos dones. Y dice el 1 Corintios 12, bien. A otro, discernimiento de espíritus. Y esto es importante. Discernir la atmósfera de lo que es real y lo que es histeria. Lo de Dios y lo del diablo. Es el don para distinguir qué cosas son de Dios y qué cosas no son de Dios. William Barclay dice que en la iglesia de Corintios había mucha histeria. Eran nuevos, estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Qué hicieron? Que nos inunde, ¡wow! Vamos a hablar todos en lenguas, porque después habla del don de lenguas. Y comenzaron a hablar en lenguas y gritos, chillidos, cosas. Hicieron de todo. Se desbordaron. Tomaron la Santa Cena como les dio la gana. Pero después salían a su casa y uno estaba con la mujer de su padre. Había fornicación, había adulterio, había de todo. Era una iglesia desbordada con poder del Espíritu Santo. Pero había existencia. Entonces, ahí era necesario este don. Y muchas veces este don de discernimiento de espíritus es necesario en nuestra vida. Porque hay cosas que parecen buenas, pero no son buenas. En el que Hechos 16 nos cuenta la historia de Pablo. Porque a mí me hubiera parecido, si yo hubiera estado ahí, me hubiera parecido algo bueno. Hechos 16 al 18. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Yo hubiera dicho ahí, gracias señora, pues tu mensajero al lado mío debe ser un ángel, porque está gritando lo que nosotros, está confirmando la palabra de Dios. ¿Te cuenta? Está confirmando. Siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Todo el mundo hubiera dicho, wow, Señor, has mandado un ángel al lado nuestro. Es el Espíritu Santo que habla. Discernimiento de espíritus, porque pueden estar diciendo una verdad, pero no es de Dios. Pero no es de Dios. Discernimiento de espíritus. El espíritu está diciendo una verdad, pero no es de Dios. Y esto lo hacía por muchos días. Más desagradando a Pablo, ya le fastidió, fueron muchos días. En la primera parte, en la segunda también dice, no, esto está mal. Pablo tenía ese don. Este se volvió y le dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Él se dio cuenta por tener ese discernimiento de espíritus. Y salió del Espíritu. ¿Ves cuántas veces Satanás puede decir cosas buenas? Y puede estar contándote la verdad. No siempre dice mentiras. ¿Te das cuenta? Necesitamos este don dentro de la iglesia. Porque no todos los espíritus son de Dios. 1 Juan 4.
a ver si les cuento. Del 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que esté en vosotros que el que esté en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Dios nos ha dado ese don. Tienes que pedirle que sea bonito, porque muchos escuchan. Hay un montón de teorías, que la segunda venida de Cristo ya vino y fue espiritual. Si no ha venido en carne, no ha venido. Otros decían aquí que Jesucristo, todo lo que hizo fue solamente era un ser espiritual materializado, y que no murió en la cruz porque se transformó. Eso ya había en esa época. Que él no murió y no llegó hasta abajo, que fue solamente transformado, glorificado. Porque la esencia de Dios parecía bonito, pero no era. Era el anticristo mismo, que desde esa época está haciendo guerra y va a ser la tercera. Por eso nosotros tenemos que tener doctrina. Hermanos, ¿otra vez? Entonces tenemos que tener doctrina buena. Creemos en un Dios, un solo Dios, como dice la Biblia. 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos que Jesucristo vino en carne, 100% Dios, 100% hombre. Y todo lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Y murió, y bajó, y resucitó el tercer día. O sea, el credo tienes que sabértelo. Si un día coges el credo de los apóstoles, de verdad estudia. Un día yo quisiera hablar del credo. Un buen estudio del credo de los apóstoles, porque esa es nuestra base teológica. Eso es lo que nos va a mantener. Y cuando venga otro te diga, no, espíritus. Desde esa época están los engañadores. Y dentro de la iglesia se meten. Y están por aquí. Por último, 1 Corintios 12, 28. El don de lenguas no lo voy a tocar. No espero, porque no me va a dar tiempo y puedo hacerlo en 1 Corintios 12, 28. A unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros. Luego, los que hacen milagros, que los hemos visto. Después, los que sanan, que hemos visto la sanidad. Los que ayudan. ¿Saben lo que es el don de ayuda? La persona que da desinteresadamente. El que está dispuesto a ayudar. El que está siempre ahí. Hay gente que le gusta ayudar y hay gente que no le gusta ayudar. Pastor, yo vengo temprano a ayudar a limpiar la iglesia. ¿Dónde ayuda? ¿Dónde servicio? Están juntos. El ayudar a los demás. Yo te acompaño, yo te llevo, yo estoy presente, yo decido, yo estoy ahí. Don de ayuda. O el que necesita algo, ¿cómo le ayudo? ¿Qué puedo hacer? El don de ayuda. Pero dice otra cosa. Los que administran.
¡Wow! Hay un don de administración. Este don de administración, con esto acabo, lo voy a tocar rápido. Es la palabra kubernetes, con K, kubernetes. Y está en Hechos 27:11. Voy a leer rápido los versículos. Si alguien se identifica con este don. Hechos 27:11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Pero el centurión se estaba hundiendo y Pablo le dijo, vamos, se va a romper la nave pero nadie va a perecer. Y dice que acá, pero el centurión, el que mandaba, o sea, el que estaba ahí con toda la legión, daba más crédito al piloto, kubernetes, al que llevaba la administración, y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Kubernetes significa el don de administración que viene en 1 Corintios 12:28 es gobernar o pilotar, y se utilizaba en los barcos. Era el patrón del barco, era el que gobernaba el barco, el que lleva el timón, el que lleva la administración. Proverbios 12:5. Acá se traduce el mismo. La misma palabra kubernetes, administración, en 12:5 se traduce por consejo. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los kubernetes de los impíos engañan. Más los consejos, los pilotos, lo que te manda el impío y te hace desviar. Ezequiel 27:8. Bendiciones. Los moradores de Sidón y de Arbat fueron sus remedios. Tus sabios, oh Tiro, estaban ante él. Ellos fueron tus pilotos. Entonces, cuando tú ves esto, el piloto es el que lleva la nave hasta buen puerto. Administración, don de administración. ¿Qué quiere decir? Que la persona que se le encomienda una cosa y sabe llevarla a cabo hasta el final. El que coge la barca y la lleva hasta el final, el piloto. El que de verdad sabe cumplir una tarea, la administra. ¿Cómo vamos a hacer esto? Así, y organiza, y lo hace, y delega. Administración. Administrar los recursos, administrar lo que hay en la iglesia. Y me callo porque ya se han ido dos. Me estoy pasando hoy día. Iba a hablar del don de lenguas, pero lo hablaré otro domingo. No sé cuándo, pero lo hablaré, porque tenemos todo el capítulo 14. Y Pablo se dedicó un capítulo entero en su carta. Bueno, desde el 12 habla del don de lenguas, de esto, pero el 14 es exclusivo de las lenguas. ¿Cómo vamos a hacerlo? Rápido. Lo haremos despacio. ¿Amén? ¿Qué dones vas a pedirle al Señor que te dé? ¿Qué dones te ha dado? Descúbrelos. Ora, que Dios te dé la sabiduría, la sofía de saber qué dones tiene. La palabra de ciencia para poder ponerlos en práctica y comenzar. Amén. Amén. Lo digo. Ya había quitado la pastora.